Hola a todos y bienvenidos a la quinta entrevista de Directos con Conciencia. Os recuerdo que en estas charlas hablamos con personas, con expertos de diferentes ramas de la sostenibilidad, la economía circular, la transición energética justa. Y esta ocasión, en el día de hoy, vamos a charlar con Odile Rodríguez de la Fuente, que seguro muchos la conocéis. Así que vamos a darle paso y la presentamos. Hola, Hola, ya ¿qué está. tal? Muy bien, Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Y voy a presentarte, que seguro que muchos ya te conocen. Odile es bióloga, divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. Es directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente por más de 15 años. Lleva la naturaleza en la sangre y su vocación es la de divulgar sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Así que es un placer tenerte aquí, que charlemos esta media horita sobre temas que a todos nos interesan. Pues nada, encantada de estar contigo, con vosotros. Genial. Estos directos son muy directos, como su nombre indica, vamos al grano y entonces comienzo directamente a lanzarte la primera pregunta. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como humanidad y va involucrado un montón de recursos que afecta a nivel global. ¿Crees que es posible revertir el cambio climático a estas alturas? A ver, revertir no. En todo caso, ralentizar sus efectos y paliar o evitar sus peores consecuencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe algo que se llama la inercia climática, que da lugar. Uy, se nos ha colado ahí, ¿no? Un poco de sonido. Bueno, eso da lugar a que ahora mismo estemos viviendo el clima o las temperaturas consecuencia de las concentraciones de gases de efecto invernadero de hace años, de a lo mejor de hace 15, 20 años, ¿no? O sea, que no es algo que es un efecto directo y entonces, bueno, pues tiene esa inercia, con lo cual eso nos da, es positivo en el sentido de que nos da un cierto margen para dejar de emitir y evitar las peores consecuencias, pero por otro lado es negativo porque, claro, no estamos viendo actualmente la consecuencia de estar, pues, me parece que estamos por encima de 420 partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? De concentración en la atmósfera. Entonces, esto no lo vemos en directo, con lo cual no somos conscientes de hasta qué punto esos gases de efecto invernadero pues no solamente elevan la temperatura media del planeta, en algunos lugares más de 3 grados, en otros menos de 1 grado, de media 1,1, 1,2 hemos subido ya en relación a la temperatura. A ver, se ha cortado. A ver. Sí, Ahora, fenomenal. Si es que cuando entran las llamadas se corta. Y bueno, pues no, esto es un poco pues la complejidad de tratar con algo global y con algo que nunca hemos afrontado previamente como humanidad y en la que todos tenemos que estar coordinados y con, claro, con las diferencias geopolíticas, culturales, intereses económicos y demás, pues es muy complejo. Pero yo desde luego soy optimista, ¿eh? Yo creo que capacitados estamos de sobra, sobradamente. Las herramientas y las soluciones las tenemos y a nada que nos pongamos a ello, pues solamente va a aumentar, ¿no? Esa capacidad de cooperación, de innovación, de creatividad, de repensarnos y de sacar lo mejor de nosotros mismos para afrontar esta situación que nunca jamás ha afrontado la humanidad previamente. La madre de todas las... total. ¿Crees que llegaremos, me salgo de guión, crees que llegaremos a los objetivos que proponemos en temas de sostenibilidad, a las ODS que se plantean? ¿Llegaremos o no? Uf, pues bueno, los ODS la verdad es que son bastante genéricos. A mí, de forma más concreta, me preocupa más la cumbre de París, ¿no? Y los compromisos que se adquirieron en París, que son muy claros, de tratar de no rebasar el 1,5 grados y como mucho estar ahí cerca de los 2 grados, pero los 2 grados, bueno, ya el 1,5 grados
es considerado por los científicos como un área de muchísima incertidumbre, porque uno de los temas del clima y de la ciencia del clima es que no habla en términos de certeza, no es 2 y 2 son 4, habla en términos de probabilidades, ¿no? Las probabilidades de que esto ocurra, bueno, pues aumentan exponencialmente a partir del grado y medio, con lo cual entramos en terreno muy, muy pantanoso, ¿no? Entonces, eso que es mucho más tangible y que son cifras muy concretas, pues a día de hoy vamos fatal, o sea, vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Porque fíjate, ya para el 2030, que se supone que la reducción tiene que ser de alrededor de la mitad de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo, y que nos falta, es que estamos al lado, es que no nos falta nada y sin embargo año tras año sigue subiendo la concentración y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy muy preocupada, pero como siempre, bueno, el ser humano es de procrastinar, ¿no? De tocar fondo y hasta que no llegamos realmente al límite, pues parece que no reaccionamos. Entonces, bueno, todo lo que hagamos pues no es suficiente, es tarde y nos tenemos que poner mucho más las pilas y por eso iniciativas como la vuestra, aunque puedan parecer, ¿no?, pequeñas, pues en realidad cada una de las personas que tocáis a su vez puede tocar a unas tantas más y al final vamos a tener que recurrir a eso, ¿no? Cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tenemos que promover ese cambio y esa urgencia. Y una de las claves para estos cambios es la educación. Cuando pensamos en educación, pensamos en los peques que van al cole y aprenden desde pequeño, pero es algo transversal a cualquier edad. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera, pues eso, sentar las bases de una educación respetuosa con el planeta? Bueno, yo sobre todo lo que les diría es mucho campo, mucha naturaleza. Esto no es un aprendizaje intelectual, eso viene después, ¿no? Toda la parte de pues, cómo que es un ecosistema, cómo funciona la vida, de los diferentes tipos de especies, los pájaros, las aves, ¿no? O sea, todo eso viene después llevado por la curiosidad. Pero el primer paso para los niños, incluso para los adultos, Ay. mía, estaré entrando aquí una cantidad de llamadas, madre mía. Bueno, el primer paso es emocional, ¿no? Es algo que es atávico en el ser humano, que es que somos naturaleza, y se nos olvida, somos naturaleza pensante y consciente, lo cual es un privilegio auténtico. Entonces es el reengancharse a nuestra naturaleza, porque en definitiva la naturaleza es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Y dejar que los niños salgan, que se manchen, que jueguen, que se caigan, todo, ¿no? Todo lo que muchas veces tratamos de evitar, pues al revés. En la naturaleza hay que dejarles explorar y realmente generar, afianzar ese vínculo, porque como te digo, eso es algo que todos llevamos de forma innata. Y entonces eso pues nos va a hacer sentirnos mejor, que ese es lo primero, es una sensación de sanación que tiene la naturaleza sobre nosotros, de acallar también pues, ese ruido que tenemos mental, que es, estamos en una sociedad donde hay tanta información, todo es tan rápido, todo es para allá, que hay muchísimo estrés, los grados de estrés son enormes. Entonces estamos como perdidos y sin embargo la naturaleza te reconecta, ¿no?, con tu esencia y con tu centro. Y eso es enormemente beneficioso a título individual, pero luego, desde luego, te ayuda también a la hora de dirigir tu vida y al darte cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Y yo creo que eso lo ha sufrido mucha gente en la pandemia, ese sentido de, ostras, ¿no? De no poder salir y darse un paseo y escuchar a los pájaros y pisar tierra, ver las estrellas. Ahí es cuando nos hemos dado cuenta de lo importante que es ese vínculo con la naturaleza. Entonces yo empezaría por ahí. Todos los padres que tienen niños o todos los adultos que traten de salir, cualquier oportunidad por salir al campo, a una playa, a dar un paseo, a ver un amanecer, ver un atardecer, si hay una tormenta, salir a verla de forma segura, pero bueno, pero vivir plenamente e intensamente la naturaleza. Ese es el primer gran paso. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que es ya formarse, informarse, cuanto más conozcamos, pues más llevamos las herramientas de las riendas de nuestra vida, ¿no? Así que... Suena místico, pero realmente es experiencial, ¿no? Experiencial, que es tener contacto con la naturaleza. Comentaban por aquí que la naturaleza hace magia con la salud mental.
Suena así como que es mágico, pero realmente tiene efecto en nosotros. Bueno, es que es muy científico, ¿eh? O sea, nos suena místico porque parece que hoy en día las cosas o son muy pragmáticas, ¿no? O son místicas. Es que esto está estudiadísimo científicamente. Se hacen terapias de bosque con personas que tienen, bueno, pues diferentes problemas, ¿no? La naturaleza y los animales les ayudan a salir, ¿no? De estos patrones de conducta pues muchas veces repetitivos y nocivos. Entonces, bueno, esto es una cosa estudiadísima y es ciencia y evidentemente es tan simple como que nosotros somos producto de la evolución de la vida, de cerca de 4.000 millones de años de evolución del fenómeno vital sobre el planeta. Con lo cual es como volver a la cuna, a la gran madre, ¿no? A lo que nos ha generado y nos ha parido. Entonces es evidente que eso es lo que más nos va a sanar y más nos va a ayudar a encontrar nuestro centro. Hemos hablado de la educación, pero educación sin acción, pues se queda en saco roto. Entonces, ¿qué acciones recomiendas para reducir esa huella, nuestra huella en la Tierra? No solo Pues bueno, quedarnos en el pensamiento, en la educación, sino esas acciones para reducir el sí, impacto. pues la verdad es que con los niños hay cosas que se pueden hacer como si fueran un juego y que son hasta divertidas y hay aplicaciones en Internet que te ayudan a medir tu huella de carbono, por ejemplo, pero yo sobre todo lo que digo es conciencia. Hay que ser mucho más conscientes de lo que somos, porque casi somos robots. O sea, es que hay un dicho que decía, me parece que es Santa Teresa, ¿no? Ya, que parezco aquí una mística, aquí Ahora sí. todo lo místico, pero es que me parece fantástico porque decía, vivo sin vivir en mí, ¿no? Y esto es un poco la condición actual, porque claro, estás tan ocupado, tan a todo, que en realidad no estás, ¿no? En el día a día y en el vivir. Entonces yo creo que hay que ser más consciente de lo que consumimos. El consumo es una de las mayores herramientas de cambio que tenemos en nuestra mano, la ciudadanía, porque no es un voto que emitimos cada 4 años y que delegamos, sino que es una elección diaria que hacemos. Entonces también hay aplicaciones maravillosas que te permiten ver primero productos que son más o menos saludables, pero a mí me gustaría que la administración, y creo que va a ir en esa dirección, vaya más desde el punto de vista legal hacia la transparencia en el etiquetado para poder consumir conscientemente y saber si un producto viene de la otra punta del mundo, qué huella de carbono tiene detrás, qué huella hídrica tiene detrás. Luego también en términos de biodiversidad, ¿no? Qué productos son nocivos para los ecosistemas y la biodiversidad según se han, ¿no? Producido de manera intensiva o no, o extensiva, en ecológico. Entonces el consumo es absolutamente fundamental. Y luego acciones cotidianas como todo el tema también del consumo energético, que bueno, que ya no es ni siquiera un tema ecológico o sostenible, sino que es económico, ¿no? Ahora ya estamos en un momento en el que por nuestro propio bolsillo y por nuestro propio bien y supervivencia económica, pues merece la pena el que pueda invertir, y más con las ayudas que hay ahora del gobierno, pues en ponerse placas en los tejados, o si es una comunidad, pues contemplar esa posibilidad de poner en los tejados de los edificios, poner placas, ir hacia una mayor autosuficiencia, ¿no? Hacernos conscientes de qué es lo que consumimos, de cuál es nuestra huella, nuestro impacto en el mundo, la ropa que nos ponemos, las cosas, el derroche en el que estamos metidos en una rueda de comprar casi de forma compulsiva cuando no es necesario, y cuando empiezas a ser más consciente y hacer verdaderamente un ejercicio, ¿no? De decir, esto lo quiero, y realmente practicas un consumo consciente, aprecias mucho más luego ese producto, buscas mucho más la calidad frente a la cantidad y te sientes mejor. Es que todo esto son ejercicios de una cierta disciplina, pero todo en la vida, como hacer deporte, como cuidarnos, la nutrición, requieren de conciencia y de disciplina, pero hacen que te sientas muchísimo mejor, hay mucho mayor bienestar con estas prácticas, y lo bueno es que cuando tú estás profunda, integralmente mejor, también lo está tu entorno, la gente que te rodea y desde luego el planeta y el mundo en el que estás, ¿no? Entonces, no pensar que lo que haces lo haces por el planeta, sino que lo estás haciendo
por ti y por la naturaleza y por el planeta y la gente que te rodea. Es otra forma de estar en el mundo. Total. Y el poder de, aunque te encuentres tú solo haciendo esas acciones, el poder de influencia que tienes con tu círculo. Claro, y sobre todo porque en el momento en el que se te nota que eres una persona que estás bien, y eso se nota, una persona que, ¿no? que fluye, que está satisfecha, que está tranquila, ¿no? Que no tiene esta especie como de tener que demostrar ni que probar nada, sino simplemente está. Incluso gente que no habla, ¿no? Hay personas que yo admiro profundamente porque emanan una energía que dices, ostras, yo quiero estar cerca de esta persona. Por ejemplo, pastores, ¿no? O sea, hay gente que habla muy poco, gente en el campo, en el mundo rural, que te dice dos frases lapidarias que te dejan dándole vueltas toda la tarde, pero que tienen una forma de estar, un tempo, ¿no? Una forma de mirar que dices, ostras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es que lo emanas, con lo cual me parece que ese es el rumbo a seguir y, como digo, ¿no? Desde un punto de vista humanista de crecimiento personal que no se puede separar del entorno y es, como dicen los americanos, un win-win. O sea, cuando nos demos cuenta, cuando nos caigamos del guindo, diremos, pero qué tontos éramos que estábamos metidos como en una especie de ruleta, ¿no? Dando vueltas y vueltas y vueltas como tontos y además como drogadictos, ¿no? O sea, para estar cada vez más angustiados, cada vez peor. Fíjate, o sea, la mayoría de nosotros tenemos una economía enormemente solvente y sin embargo nos metemos en todo tipo de créditos, nos vamos entrampando, ¿no? Entonces, es liberarte, ¿no? Liberarte de la rueda, abrir los ojos, ser consciente y vivir de una forma mucho más plena y mucho más en sintonía con la naturaleza. Es una maravilla. Total. Y esa sintonía con la naturaleza, en tu caso y en el caso de tu padre, la habéis tenido desde pequeñitos. En algunas entrevistas pues cuentas cómo era esa infancia de tu padre, lo que te ha llegado. Y esa conexión pues del mundo rural y de que convivías con animales que para ti era algo tan normal y que lo hablabas con otras personas, con otras amigas y que para ella era sorpresa, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué consejo le darías a esas personas que vivan en entornos más urbanos, que no tengan tan cerca al mundo rural? Y crees que es posible esa conciencia ecológica aún físicamente no estando cerca? Pues sí, porque afortunadamente existen diferentes formas de, si no puedes conectar con la naturaleza, al menos de conectar con tu naturaleza, porque nosotros somos un paisaje infinito, ¿no? Entonces hacer esa exploración no hacia afuera, sino hacia adentro. Y está, bueno, pues desde diferentes formas de mindfulness, de meditación, de simplemente desconectarte de la televisión y de muchas de estas máquinas, ¿no? Que también te enganchan, ¿no? Y no te dejan estar en sintonía contigo mismo. Entonces, esa es una buena fórmula. Y luego también hay muchos espacios verdes en las ciudades, cada vez hay más. Esto que forma parte de la transición es una de las cosas más interesantes, cómo las ciudades ahora se están repensando para pensar en la conexión entre personas, ¿no? Cuando antes estaban pensadas para facilitar que las personas fueran al trabajo de la forma más rápida, ¿no? Pues con grandes carreteras, con bueno, pues, acceso para vehículos y ahora pues cada vez se quitan más los vehículos, se hacen espacios para caminar, se hacen espacios verdes y nos estamos dando cuenta incluso desde el mundo de la empresa que una persona sana en todos los sentidos y una persona feliz es una persona mucho más productiva y productiva de una manera, además, ya nos estamos alejando también del mecanicismo, afortunadamente, precisamente porque tenemos máquinas que van a hacer gran parte de ese trabajo, lo que es la inteligencia artificial y mucha robótica. Y ahora el gran reto va a ser la creatividad y la innovación. Va a ser conectar puntos, porque incluso la información también está volcada, ¿no? En Internet y gran parte de la información que antes tenías que tenerla memorizada, ahora también está en esas máquinas. Entonces, ahora lo que más se va a buscar es gente que piense de una forma diferente, gente que innove, ¿no? Y claro, para eso, cuanto mejor estés, más fácil es tener a alguien muy productivo en este sentido. Y de esto se están dando cuenta hasta las empresas, que están buscando también pues algunas
meten desde gimnasios a espacios para los hijos de los trabajadores, para que puedan estar y conciliar de una manera mejor, a lugares donde puedan incluso desconectar y jugar, o sea, como son la gente que tiene pues esto, Facebook y todas estas redes sociales, ¿no? Tienen muchísimos espacios lúdicos para sus empleados, pero porque se genera mucho en esa interacción, en el juego, ¿no? En el bienestar. O sea, esta mentalidad de que seamos como máquinas, esto es una cosa no del siglo pasado, del antepasado, ¿no? De la primera revolución industrial. Y afortunadamente lo estamos dejando atrás y bueno, estamos en ciernes de muchos cambios que yo creo que van a mejorar nuestra vida muy, muy sustancialmente. Y por eso digo, ¿no? Que en las ciudades también se puede acceder a parques, a espacios verdes, a espacios para leer. La lectura también es algo, y escuchar música, las artes, ¿no? En general, y para meditar. Y bueno, y siempre existe la oportunidad en cualquier ciudad de este país. Afortunadamente tenemos un país maravilloso. A poco tiempo, cogiendo un tren, incluso un cercanías, hay mucha naturaleza. Entonces, bueno, hay muchas excusas, porque siempre somos los reyes de las excusas, ¿no? Para no hacer cosas, pero desde luego no es porque no esté ahí. Está ahí y es accesible. Total, así que urbanitas y urbanitos del mundo es posible esa conexión. Y ya para acabar, nos gusta también que los que nos escuchan estén al día de las novedades del sector. Entonces, Odile, ¿tienes algo, alguna curiosidad, algún dato que contarnos sobre sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático, algo que te apetezca compartir? Bueno, pues mira, os voy a comentar una positiva y una negativa, porque claro, yo sobre todo estoy al día de las noticias que desafortunadamente en su mayoría pues son negativas, ¿no? Vinculadas al cambio climático. Pero claro, mi actitud y mi visión es totalmente ver y aprovechar una crisis como una oportunidad. Aunque esté muy manido, realmente creo que es así. Entonces, la negativa es que desde el punto de vista climático, los cambios que están ocurriendo y teniendo lugar van mucho más rápido de lo que se pensaba y de las previsiones que se hicieron. Y es el caso, por ejemplo, de la Antártida, que era uno de los espacios que parecía que, contrariamente al Ártico, iba mucho más despacio, ¿no? Ese calentamiento. Sin embargo, pues los últimos estudios nos dicen que ya se acumula menos nieve y menos hielo de lo que se pierde, que literalmente la Antártida se está deshaciendo por los bordes, pues como una galleta, ¿no? Se están rompiendo icebergs y hemos tenido máximos de hasta 18 grados, que es inaudito, ¿no? En la Antártida. Y bueno, pues eso es una noticia muy negativa, que es el hecho de que va más rápido de las previsiones que se hicieron hace años, ¿no? Eh, y la positiva es que dentro de este campo de innovación, un área que invito a que la gente se informe y bucee, y en Internet hay mucha información al respecto y muchos vídeos de estos de TED, ¿no? Charlas maravillosas para explicarnos qué es, cómo funciona y cómo se está aplicando, que es la biomímesis. Se están haciendo muchos avances en esa línea y bueno, yo invito a la gente que meta la palabra biomímesis en Internet, que busque un poco a la madre de esta nueva disciplina, que se llama Janine Benyus, que si pueden incluso que se hagan con libros sobre la biomímesis, y que esto se está aplicando pues en muchos ámbitos, ¿no? Que es lo bueno, que es transversal totalmente, ¿no? Desde la arquitectura, la economía circular, por ejemplo, es totalmente biomimética. Desde el punto de vista de los sistemas, cómo funcionan, en un ecosistema no hay basura, porque todo se reintegra y se reutiliza, y eso es hacia lo que queremos ir, es decir, imitar a la naturaleza, lo que lleva haciendo la naturaleza tantísimos miles de millones de años y produciendo cada vez más diversidad, más riqueza. Pues bueno, imitémosla, ¿no? Y sobre todo vamos a reintegrarnos como una pieza más en la naturaleza, y poniendo nuestro grano de arena, que es la conciencia y la capacidad de reflexión, que es algo extraordinario y que deberíamos de poner al servicio de la vida y no lo contrario. Total. Sí, mira, nos comentan el concepto que comentaba biomímesis, Eso. ¿vale? No, no biomimises, sino biomimesis, Eso es. como biomimética.
exacto. Y eso se puede aplicar, bueno, y a los niños para educación les flipa, alucinan en colores, ¿no? Porque es muy, muy, muy didáctico. Así que recomiendo que todo el mundo se enganche a eso porque por ahí van las cosas. Pues con esto cerramos el directo de hoy. Un placer, Odil. Igualmente. Y a los que nos habéis acompañado, muchas gracias. Recordaros que podéis mencionarnos a quien queréis que entrevistemos el próximo mes y mañana publicamos este directo con Odil. Así que un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Odil. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao. Chao.